Ayer le decía yo a una persona que se acercó a mí, nunca te olvides, Cristo ya nos salvó del infierno cuando Él murió por nuestros pecados. Él me decía, tú visitas la iglesia, tú estás yendo al templo. Yo decía, no, todo eso tiene que ver con la religión y yo no pertenezco a nada de eso. Además, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nuestro cuerpo. Nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y creímos con fe en el Evangelio. Entonces ahí Cristo en forma espiritual viene a morar dentro de nosotros. Y él me decía, entonces tú eres un impío, porque si tú no estás yendo a la iglesia, entonces tú eres un impío. Pero yo le contestaba, no, yo soy un justificado por haber creído con fe en el Evangelio que le anuncié al principio. Finalmente, él no entendía lo que yo le decía. Por eso es que el arrepentimiento es fundamental que ocurra en la persona, que cambie sus pensamientos corrompidos que tiene. En Isaías 55, versículos 7 al 9, dice Dios, deje el impío su camino, el camino ancho y espacioso donde todos nacemos, que va rumbo a la perdición, al infierno, y entre por la puerta que es Cristo, al camino angosto que va al cielo. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Cambia tus pensamientos torcidos que tienes. Dios no te está pidiendo a ti que tú cambies tu estilo de vida, que hagas un cambio de conducta. Dios exige al ser humano un cambio de creencia, que el hombre reconozca que está corrompido en la carne, que va a pecar hasta que se muera, y crea que el pecado se paga con la muerte, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren, habían unos piadosos galileos que habían venido al templo a ofrecer sacrificio por sus pecados, y Pilato los degolló y mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Y vinieron unas personas a contarle al Señor lo que Pilato había hecho con estos galileos. Y le dice el Señor, pensáis, siempre el Señor apelando a los pensamientos del hombre, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Déjate de pensar que tú tienes que hacer obras aparte de lo que Cristo hizo en la cruz para tú por fin irte al cielo. Deja de pensar que tú tienes que sacrificarte tú, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad, congregándote, yendo a la iglesia, diezmando. No. El único que fue sacrificado en vez de ti, por los pecados de ti, fue Cristo en la cruz del Calvario. Él fue la ofrenda, cual cordero sin tacha. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya lo hizo el Señor. Ya nos salvó nuestras almas de la condena a la muerte por pecar. Cuando Él, Cristo, murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y de esta manera Cristo nos sustituye la condena, muriendo Él en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Cristo se tuvo que dejar imputar a Él penalmente con todos los pecados que nosotros vamos a cometer durante todo nuestro paso por este mundo, para que no haya pecado en nuestro paso por este mundo, en esta vida que nosotros cometamos, que lo tengamos que volver a pagar nosotros. De antemano nos lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, usando para tal efecto el Señor su presciencia, el preconocimiento que tiene el Señor, el preconocimiento anticipado que tiene el Señor
de saber todas las cosas que han de suceder en el futuro antes que sucedan. Y su gracia, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no proviene de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, versículos 8 y 9. Entonces, a través del Evangelio, Cristo nos ha heredado a nosotros la inmortalidad a nuestras almas. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, mediante el Evangelio. Mediante este acto sacrificial de amor efectuado por Cristo en la cruz del Calvario, nos ha heredado a nosotros la vida eterna mediante la fe, porque la justificación es por la fe en la gracia de Dios, fe en el Evangelio, en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe, no por obras de justicia mías, porque todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dios, para podernos llevar al cielo, no nos toma en cuenta a nosotros ni nuestros pecados ni nuestras obras de justicia. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo único que Dios nos toma en cuenta a nosotros para podernos llevar al cielo es nuestra fe en el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.